Muy buenas noches, yo soy Alonso Escobar, gracias por atender la invitación a esta teleconferencia, hoy 5 de diciembre del 2013. Este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Salud. Estamos en la capacitación Aprender de la conducta suicida. Hoy tenemos el tema Habilidades para la vida. Nos va a acompañar la psicóloga Liliana Ramírez Jaramillo. Ella va a exponer el tema durante 30 minutos. Si ustedes tienen preguntas sobre el tema, por favor apúntenlos, porque luego vamos a tener un espacio de 15 minutos para resolver esas preguntas, esas inquietudes. Y luego vamos a colocar un enlace para que por favor registren su participación, registren su asistencia. Sean pues todos bienvenidos, muchas gracias por atender la invitación y los dejo con Liliana María Ramírez Jaramillo. Liliana, bienvenida. Gracias, Alonso. Buenas noches para todos y todas. Vamos entonces a empezar el tema de habilidades para la vida, que creo que es un tema un poco conocido ya por algunos de los psicólogos y las personas que trabajamos en el área psicosocial, pero en este caso lo vamos a contextualizar a lo que es la parte de prevención y la parte de conducta suicida. Por aquí leo que hay poco sonido. Hay poco sonido. Bueno, espérenme un segundo, por favor, vamos a mirar lo del sonido. Ahí está bien. Listo. Muy bien. Ahí está bien. Ok. Veo que muchos han contestado que sí, que está bien, entonces creo que ya podemos empezar. Como les mencionó Alonso, entonces en este momento vamos a hablar de lo que es el tema habilidades para la vida. Las preguntas entonces ya serían más tarde. Las habilidades para la vida son una estrategia que no viene de ahora, es una estrategia, como ustedes lo pueden ver, que viene y se establece pues en la Carta de Ottawa. Lo que se busca es mejorar la capacidad de las personas para vivir una vida más sana y gozosa. Todas las personas tenemos la posibilidad de aplicar la estrategia de habilidades para la vida. Y es una estrategia que es transversal a muchas problemáticas psicosociales que nosotros encontramos. Al tema de conducta suicida, al tema de prevención del consumo de drogas, al tema de violencias. Eso lo vamos a ver en la medida pues que transcurra como nuestra presentación. Viene desde el año 1993, fue una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, que inicialmente empezó con el tema de educación. Siempre se hablaba que habilidades para la vida pues eran para aplicarse solo en el tema de educación, pero después de mucho aplicarla, después de mucho implementar las 10 habilidades o las 10 estrategias para la vida, se determinó, como les mencioné ahora, que podía aplicarse en otros ámbitos, en otras áreas, porque se convertía en una estrategia transversal a muchas problemáticas encontradas no solamente en el contexto educativo. Entonces aquí viene la parte de promoción de la salud, en la parte de prevención, en otras áreas, como lo que era el tema de sexualidad y el tema de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, que ya lo había mencionado. ¿Qué son las habilidades para la vida? ¿O qué son las herramientas para la vida? Cuando hablamos de habilidades o de herramientas, estamos hablando de algo que nos sirve para. En este caso estamos hablando de habilidades para vivir mejor o herramientas para vivir mejor.
Por eso las determinamos como destrezas para conducirse de cierta manera de acuerdo a la motivación individual, porque eso es fundamental, y el campo de acción que tenga la persona dentro de sus posibilidades sociales y culturales. Es claro que las habilidades para la vida son aprendidas, y son aprendidas desde el contexto familiar. En la familia es donde primero se empiezan a conocer y posteriormente su aplicación pues ya en el contexto educativo, y dependiendo del ciclo vital pues también en el que nos encontremos. ¿Qué posibilitan la aplicación o la, por así decirlo, utilización de esas habilidades para la vida? Mejoran las relaciones interpersonales, permite que yo no pase por encima de los derechos del otro, nos ayuda a controlar impulsos, emociones y la ansiedad, facilitan procesos de comunicación en el contexto donde se apliquen, y otros procesos pues que puede ayudar como a mejorar. El asunto es que cuando nosotros no tenemos claridad de esas habilidades para la vida, se pueden generar muchas dificultades, y tiene que ver específicamente, yo creería que la fundamental, con lo que es el tema de proyecto de vida, que para muchos de los asuntos que nosotros trabajamos en lo social y en la salud, el proyecto de vida se convierte en algo fundamental. Y si nosotros no tenemos unas adecuadas habilidades para la vida, pues obviamente el proyecto de vida significa que no va a estar establecido pues de la mejor manera. Si no tenemos habilidades para la vida, significa que no vamos a tener buenas relaciones interpersonales, porque dentro de estas habilidades, que ya las vamos a mencionar, estamos hablando de asuntos relacionados con control de impulsos y como una herramienta fundamental en la solución de los problemas. Además, pues si no tenemos habilidades para la vida, probablemente se puedan generar problemas de salud por el no control del estrés y de otras cosas que se presentan, y pues no habrá autocuidado, no habrá conocimiento de sí mismo, lo que significa pues que si yo no tengo ese amor propio, pues obviamente no lo voy a tener a las otras personas. Entonces, para contextualizarnos, habilidades para la vida viene de la Carta de Ottawa, viene desde la Organización Mundial de la Salud en el 1993, inició como una estrategia, una herramienta para el tema educativo, para trabajar pues todo el sector educativo, pero al poderse dar cuenta de que era una estrategia que funcionaba, que es una estrategia que no tiene que mencionar conducta suicida, porque en ninguna parte dice conducta suicida, en ninguna parte dice consumo de drogas, en ninguna parte dice violencia sexual o violencia intrafamiliar, pero sabemos que sirve como estrategia transversal y que es el tema de prevención para trabajar todas esas áreas. ¿Por qué? Porque cada una de las habilidades para la vida, aunque una no es requisito de la otra, sí son fundamentales en nuestro diario vivir. ¿Y dónde se enseñan? En la casa. Son aprendidas, vienen desde el hogar. Ahora entonces vamos a entrar en materia. ¿Cuáles creerían ustedes que son esas habilidades para vivir mejor? Tenemos herramientas, tornillos, alicates. ¿Para qué sirve eso? Es una herramienta para hacer una cosa mejor, o para organizar algo, o para arreglar algo. Wow. En este caso estamos hablando de habilidades para vivir mejor. ¿Cuáles podrán ser esas herramientas entonces que nosotros tengamos para vivir mejor? No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad antes de conocerlas, pero es una estrategia que de verdad es importante que lo empecemos a implementar en nuestras instituciones, y no solo en las instituciones, nosotros mismos. Desde que nosotros contemos con adecuadas habilidades para la vida, con seguridad que nuestro proyecto de vida y nuestra calidad de vida pues se va a mejorar. Miremos entonces la primera. Conocimiento de sí mismo. Hace parte de una de las habilidades para la vida. ¿Qué implica este conocimiento de sí mismo? Implica ese ser, esa persona que tiene ese conocimiento de ella misma. Implica un asunto de carácter y está estrechamente relacionado pues con la personalidad.
las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, puntos que podamos encontrar con relación a la atención y al estrés, y en la historia personal los elementos más significativos y constitutivos de nuestra personalidad, que ya habíamos mencionado pues con el asunto del carácter. ¿Qué pasa si yo no me conozco a mí mismo? Pues hay un dicho por ahí que dice que yo no doy de lo que no tengo. Si no tengo conocimiento de sí mismo, si no tengo claro quién soy, dónde estoy, para dónde voy, y miren por ejemplo acá cuando hablamos de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, es lo que denominamos incluso una matriz DOPA que hace parte del proyecto de vida. Entonces si yo no tengo claro esa habilidad, probablemente haya muchas cosas que no tenga claras. ¿Por qué? Porque yo no doy de lo que no tengo, ¿cierto? Entonces si no me conozco a mí mismo, si no sé quién soy, dónde estoy, para dónde voy, cuáles son mis metas y mis objetivos, pues poco puedo hablar del conocimiento de otros. No, las habilidades para la vida no hay una forma que uno diga conocimiento de sí mismo es la 1, comunicación asertiva es la 2, no. Lo que sí es claro es que es una estrategia transversal a muchas problemáticas, pero como lo mencioné ahora, ninguna es requisito de la otra. Lo ideal es que uno pudiera hacer una lista de chequeo con cada una de las habilidades, mirar en cuáles tengo buenas competencias, por así decirlo, cuál podría aplicar y cuáles no, para poder empezarlas a fortalecer. Nosotros, desde lo que venimos trabajando en el tema psicosocial, aplicamos mucho la estrategia de habilidades para la vida porque, como les mencioné ahora, pues uno no tiene que decir es que hay una ideación suicida, o es que esa persona está consumiendo sustancias psicoactivas y por eso vamos a trabajar habilidades para la vida. No menciona nada del tema de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la gente ya tiene claridad. En el caso, por ejemplo, de las drogas, los muchachos y las chicas y los chicos ya saben qué produce la marihuana. En el tema de ideación suicida hay personas que pareciera que eso lo tienen claro, sobre todo dependiendo pues como el tipo de ideación suicida. En el tema de violencia intrafamiliar a veces conocen del tema de violencia, de leyes, de normas, pero lo que yo les quiero mencionar es que cuando uno va a una actividad de habilidades para la vida, en ningún momento lo van a estigmatizar o en ningún momento lo van a rotular, porque las habilidades para la vida no tienen un tema, no mencionan un tema específico que genere un rótulo para la persona. Entonces hacer un taller, una actividad relacionada con habilidades para la vida es simplemente fortalecer muchas cosas de ese individuo, y obviamente en la medida que se fortalezcan las cosas de ese individuo, que pueda mirar y evaluar qué tiene y qué no tiene, en esa medida podrá empezar a hacer, como les mencionaba, una lista de chequeo que aplica y que no. Ahí tenemos ya una de las 10 habilidades. Vamos entonces a otra habilidad que tiene relación con comunicación asertiva, afectiva y efectiva. Siempre hemos analizado el tema de la asertividad como tú no eres asertivo, pero pues, ¿y qué es asertivo, cierto? Realmente la asertividad es poder decir las cosas en el momento preciso, de la manera correcta y a la persona que es. Eso siempre lo vamos a tomar como el tema de asertividad. En pocas palabras, es ponerse en los zapatos del otro. Si yo me pongo en los zapatos del otro, probablemente pueda decir las cosas en el momento justo y en el lugar preciso. Y también tiene que ver con poder expresar con claridad, coherencia y firmeza lo que deseamos y pensamos. Es que yo creía, es que yo pensaba, eso no es una persona asertiva. No es yo creía, yo pensaba, es ser claro, es tener coherencia pues en lo que estoy diciendo. Y a esa asertividad le sumamos la parte afectiva y efectiva. Estamos hablando de ese componente emocional y ese componente de precisión que tiene que ver con el asunto de poder decir las cosas en el momento justo y en el lugar que es. Eso es comunicación asertiva, afectiva y efectiva. Siempre nos hablan de la comunicación, del emisor, del receptor, del mensaje, no sé qué, porque eso hace parte pues de la comunicación,
pero aquí le estamos agregando un componente que es el tema de la asertividad. En la medida que podamos ser asertivos, en esa medida podemos mejorar procesos de comunicación. Y yo soy asertiva en la medida también que me conozco a mí misma. Entonces ven cómo se van relacionando una con otra. Esta es una habilidad para la vida, denominada toma de decisiones y autonomía, que a veces es un poco compleja para nosotros como seres humanos. Pues, tomar decisiones es asumir riesgos y es asumir responsabilidades, pero en nuestro proyecto de vida, asumir esos riesgos y esas responsabilidades con relación a la toma de decisiones es algo que debemos asumir. Siempre debemos tomar decisiones. Usted toma la decisión si se levanta en la mañana o no se levanta en la mañana, si va a trabajar, no va a trabajar, si va a estudiar, no va a estudiar. Si desayuna, no desayuna, si almuerza, no almuerza. Estamos en una constante toma de decisiones, ¿cierto? Y si no almuerza, ¿cuál es la responsabilidad que debe asumir? Si usted no se levanta, llega tarde a su trabajo, ¿cuál es la responsabilidad que debe asumir? Entonces, la toma de decisiones, como ven, es un asunto que tiene que ver con habilidades para la vida, pero que lo vemos siempre. Ya tendríamos que evaluar cada uno. Ustedes mirarán cómo está el asunto de toma de decisiones y hasta qué punto yo tomo decisiones y también me responsabilizo de las decisiones que tomo. Y el asunto pues de la autonomía. Cuando yo tomo una decisión la tomo yo, no la tomo por el otro. Cuando yo tengo que tomar una decisión por el otro, ya estamos ahí hablando como de otro tipo de cosas, pero si yo tomo mi decisión y soy autónoma para tomar mi decisión, no está mediado por otro. Obviamente esa toma de decisiones tiene que ver con consecuencias de una acción sobre nosotros mismos y como lo mencioné sobre los otros, el asunto de cómo me responsabilizo, porque si yo no tomo la decisión de levantarme temprano y no desayunar, pues voy a llegar tarde a mi estudio, a mi trabajo o a mi casa, no sé. Y quiénes son las personas que están al lado mío o que me acompañan pues como en esos procesos de estudiar y de trabajar, cómo los puedo afectar o no. La autonomía se consolida cuando se comprende que los contratos sociales se apoyan en principios universales. Y es decir, yo no paso por encima del otro. Yo tengo un límite y ese límite y ese tipo de cosas me permite saber hasta dónde llego sin tener que pasar por el otro. O por encima del otro, perdón. Estos son tips para que miremos qué elementos nos pueden ayudar a tomar decisiones. Ese tipo de cosas es muy práctico trabajarlo con los chicos, las chicas, los adolescentes y jóvenes. Y también es la forma como uno se las presente. Pues en este caso ustedes se las estamos presentando de esta forma, pero no con estos talleres de toma de decisiones, con estas habilidades para la vida, perdón, puede realizar actividades, cineforos, actividades lúdicas. Nosotros, los muchachos y las muchachas, cuando los estamos presentando, hacen obras de teatro, componen canciones, un montón de cosas que pueden servir para la implementación de estas habilidades, por lo menos para que las conozcan. El asunto es visibilizarlas. Yo estoy segura que muchas de las personas que me están escuchando no sabía que eso se llamaba habilidades para la vida, pero uno siempre reflexiona como en torno a ellas. Pues ahora es un poco darle fuerza y visibilizar su nombre, ¿cierto? Los elementos entonces que ayudan a tomar decisiones están poseer la autonomía necesaria, es lo que mencionamos ahorita, cuando alguien toma la decisión por mí o yo tengo que tomar la decisión por alguien, hasta donde estamos hablando de autonomía. Otro elemento que ayuda a tomar decisiones es autorreferenciar. Yo me autorreferencio. Fundamental es autorreferenciarse. De dónde estoy, qué es lo que quiero, cuál sería como la responsabilidad que debería asumir ante el asunto. Importante, fundamental, analizar opciones. Nosotros siempre que hablamos de toma de decisiones hablamos de analizar opciones y hay una estrategia en el tema social en psicología que nosotros mencionamos del tipo balanza. Entonces es poner en una balanza todo aquello que pueda afectarme y todo aquello que puede beneficiarme y mirar al tomar esa decisión si son más los beneficios o es más la afectación.
y obviamente sobre eso tomar decisiones. Eso es fundamental tenerlo presente, porque analizar opciones, o perdón, no analizar las opciones, sí podría generar ciertas dificultades, porque sería tomar una decisión sin criterio, sin profundizar en cuál es el asunto que pasó. Conocer las razones y argumentos que sustentan la decisión, lo que estamos mencionando ahorita. ¿Qué soporta esa decisión que yo voy a tomar? ¿Cuál es la responsabilidad que debo asumir? ¿Cuántas personas podrán verse beneficiadas o afectadas? Todo ese tipo de cosas son las que yo debo evaluar en esa balanza, como lo mencionamos ahorita. Y, pues obvio, si hay consecuencias o no de esa decisión que yo tome, pero siempre va a haber consecuencias. Toda acción implica una reacción, entonces toda acción que yo tome o toda decisión que yo tome siempre va a tener una consecuencia. En ocasiones agradable, en ocasiones no tan agradable, pero siempre va a haber una consecuencia. Y cómo me responsabilizo de hecho, hasta dónde me responsabilizo de hecho. Factores que influyen, también son tips para tener en cuenta. Influye la toma de decisiones, otras personas, sobre todo cuando yo puedo ser una persona, como se menciona, fácilmente influenciable. Obviamente el otro termina decidiendo por mí, y ahí no hay autonomía. Influye mucho la información, lo que mencionaba ahorita. ¿Qué sabemos de esa decisión que yo voy a tomar? ¿Cuáles son las posibles consecuencias? ¿Por qué estoy ahí? ¿Por qué estoy en ese punto y debo tomar esa decisión? Pues es importante saber todo lo que pueda generar esa toma de decisiones. La experiencia propia. Yo ya he tenido experiencia con relación a esa decisión que voy a tomar, sí o no. Aunque a veces uno se orienta por la decisión que otra persona haya tomado, siempre se recomienda evaluar desde su contexto y desde su proyecto de vida y desde sus competencias, realmente qué ha vivido con relación a esa decisión que va a tomar. En ocasiones puede ser bueno una orientación, una recomendación, pero definitivamente hay situaciones y cosas en la vida que deben ser vividas por uno mismo, por el mismo individuo. Importante en esa toma de decisiones es el tiempo que yo vaya a emplear. Importante en esa toma de decisiones lo que mencioné ahorita del asunto del contexto, ¿cierto? Va a tomar una decisión con relación a qué contexto, qué área. ¿Es mi trabajo? ¿Es mi hogar? ¿Es mi estudio? ¿Es qué? La competencia. El tema de la competencia, en qué soy bueno, qué no soy bueno, cómo me puede favorecer o cómo no favorecer. Y los autoesquemas, que no sé pues ustedes qué tanto conocimiento tengan de estos autoesquemas, pero es importante mencionar pues así a grandes rasgos que uno de los autoesquemas tiene que ver con el conocimiento de sí mismo. Y a medida que yo me conozco, en esa medida puedo dar más de mí y puedo conocer a otras personas. Todas estas cosas pueden servir para poder tomar una decisión adecuada. Recordemos entonces que esos son los factores que influyen en esa toma de decisiones, pero que fundamental es lo que yo haya vivido, el asunto o la información pues que haya con respecto a esa decisión que vaya a tomar, cuáles pueden ser las consecuencias de la responsabilidad que deba asumir ante esa toma de decisiones. Esa es otra habilidad para la vida que a veces es un poquito malinterpretada, pero que piensan que pensamiento creativo, la gente cree que pensamiento creativo es ser muy creativo y tener muy buenas iniciativas, cosas así. Aplica, pero de todas maneras debemos tener claro, sobre todo por los que somos psicólogos o psicólogas, que es un proceso básico de pensamiento, ¿sí? Y que bueno, que todos no tenemos la capacidad de ser creativos o creativas. Sí sabemos que
que hay ideas, todos en algún momento hemos podido tener iniciativa y creatividad, no siempre, que hay personas que tienen posibilidad de inventar unas ideas súper brillantes o muy buenas y otras no tanto, pero que el pensamiento creativo siempre apunta a un proceso básico de pensamiento, y que este pensamiento o este asunto de inventar ideas pues es valioso en determinada cultura. Entonces uno puede tener un pensamiento creativo, tener una iniciativa creativa o algo así en una cultura X. A veces eso no debe contextualizarse. Requiere iniciativa, requiere flexibilidad y fundamental en la capacidad de razonamiento y la adaptación. En ocasiones es importante estar adaptado a algún contexto para poder que esas ideas fluyan, o esos pensamientos creativos fluyan, y estar tranquilo también para que ese pensamiento creativo fluya, porque pues puede que si hay un asunto de estrés o angustia no haya un pensamiento creativo, no fluyan esas ideas. Manejo de emociones y sentimientos es una de las habilidades para la vida, está un poquito relacionada con el asunto de la toma de decisiones. Y bueno, también se dan cuenta que una va relacionada con la otra, no hay una primero, no hay una segundo, no hay una de primera, de segunda, de tercera, no hay una que sea requisito de la otra, pero sí queda claro que están directamente relacionadas y que son habilidades que nosotros manejamos en el contexto y en el diario vivir. Si ustedes hacen la evaluación se darán cuenta que el tema de habilidades para la vida ustedes lo aplican durante todo su día. Usted su día, como lo mencioné, toma decisiones, usted su día tiene que ver con usted mismo, saber dónde está, cómo está, pues si hay un proyecto de vida. Usted tiene que comunicarse con su mamá, con su papá, con sus hijos, con su esposa, con su familia, con su trabajo. Entonces están directamente relacionados. Manejo de emociones y sentimientos también está enfocado un poquito a lo que es el tema de inteligencia emocional. Y eso tiene que ver con reconocer emociones identificando los cambios biológicos. Aplica a mujeres, aplica a hombres. Esos cambios biológicos tienen que ver con qué tipos de procesos estamos viviendo como seres humanos, alguna enfermedad u otra cosa que se pueda presentar. Poner a nuestro servicio las emociones y no en contra. Eso es claro cuando ahí hablamos del tema de autocontrol. Es que cuando se presenta una emoción, a veces no la identificamos, y como la ira, por ejemplo, y perdemos el control y terminamos agrediendo verbal o físicamente a otra persona. Entonces la idea es que esas emociones no estén en contra de nosotros y que podamos tener un control de ellas, porque en la medida que yo me desborde en esa emoción, en esa medida pierdo el control de lo que estoy diciendo o haciendo, de mi vida y de mis cosas, y obviamente pues no podremos hablar de un manejo de emociones y sentimientos. El autocontrol es fundamental y está directamente relacionado también con el tema de impulsividad, y con el tema de toma de decisiones. La idea no es que podamos tomar decisiones sin tener una previa evaluación, y lo mencionamos ahorita, del contexto, y que yo pueda tener el control de esa emoción como tal, de esa emoción que se siente cuando, un ejemplo, yo creo que es más típico del asunto de la ira. No controlar la ira, termino diciendo cosas que no debo decir, agrediendo al otro como lo mencioné ahorita, y pues ese no es el asunto. Eso significa que perdí el control, perdí el norte, no hay control de esa emoción. Controlar las emociones propias mejora las relaciones con los demás, poniéndose en el lugar del otro, y ahí lo mencionamos ahorita. Ese ponerse en el lugar del otro tiene que ver con el tema de la empatía. Entonces volvemos a hablar de que están directamente relacionadas la una con la otra.
Controlar las emociones no es un asunto fácil, pero pues también hay técnicas para poder acceder a ese control, sobre todo si hay niveles de ansiedad, el asunto de hacer una pausa antes de tomar una decisión, de pensar bien antes de tomar una decisión, de respirar, de hacer unos ejercicios de respiración que ayudan mucho a tener autocontrol, de no permitir que el otro invada mi ser con sus emociones y sus asuntos. Es decir, si el otro llega con un momento, si llega con agresiones verbales o físicas, yo poder tener el control y no responder a eso, sino estar controlado, porque realmente quien tiene la dificultad con esa emoción, en este caso sería la ira, es el otro, no yo. Pero a veces nosotros no tenemos control ni autocontrol y respondemos a una emoción que es de otro. Lo mismo en mi caso, ¿cierto? Es que yo pueda tener el control de esa emoción y no terminar agrediendo a otros porque no puedo controlarme, porque siento malestar o ira. Ese es como el ejemplo con relación al manejo de emociones y sentimientos. Y aplica mucho, sobre todo las emociones primarias, pero específicamente en la emoción de él. Específicamente con relación a la ira, que es como donde más nos desbordamos a veces y no tenemos el control que se requiere. Lo mencioné, todas las emociones se pueden controlar, uno puede tener el llanto, la ira, la alegría o la tristeza. Son emociones que nosotros podemos controlar y de hecho se llaman emociones primarias. Pero se pueden controlar en la medida que yo me conozca a mí mismo. Entonces ahí vamos a la primera que mencionamos. No estoy diciendo que sea la primera, sino la primera que mencionamos, que se pueden controlar. Todas pasan, la emoción se extingue, no se quedan ahí, usted no siempre va a sentir ira, llega y se va. No siempre va a sentir alegría, llega y se va. Esto, la tristeza, pues igual todas estas emociones inician y se terminan. No son buenas ni malas, porque nosotros no podríamos hablar que estas emociones son buenas o son malas. Se siente. Y el asunto de poder mirar por qué estoy sintiendo esa ira, por qué siento esa alegría. Bueno, evaluarlo y mirarlo. Pero en el caso de las emociones no podemos decir que sean buenas o malas. Mi control emocional no puede depender del control emocional del otro. Lo mencionamos ahorita. Si yo me controlo, eso no depende del control del otro. Yo me controlo, evito agredir al otro. O el otro me está agrediendo, yo me controlo. Entonces, si el otro no se controla, si el otro me agrede, verbal o físicamente, pues ¿cuál será mi respuesta ante este asunto? ¿Cierto? ¿Qué tanto autocontrol tengo? Todas las emociones pasan por tres componentes: lo biológico, lo cognitivo y lo motriz. Nosotros lo mencionamos como pienso, siento, hago. Más o menos así, pues eso sería como el asunto de la emoción: biológico, cognitivo y motriz. Motriz pues relacionado como el tema del comportamiento, y cognitivo relacionado un poco al asunto del pensamiento. Tenemos otra entonces que se llama manejo de tensiones y estrés. Aquí ese manejo de esas tensiones y ese estrés es complicado, pero la idea es que podamos hacerlo sobre todo frente a situaciones críticas que se nos puedan presentar. Situaciones críticas en nuestro diario vivir, pues, supongo que son varias, son muchas. Estamos enfrentados a situaciones enfrentadas a situaciones críticas constantemente, pero la idea es que nosotros podamos hacer un control de esa tensión y de ese estrés, y en la medida que podamos evaluar realmente es un asunto mío, es un asunto de qué o cómo, está en mis manos solucionarlo, no está en mis manos solucionarlo, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, hasta dónde puedo llegar. Y en esa medida que yo me dé cuenta hasta dónde puedo llegar, también lo puedo controlar.
Si yo sé que hay cosas que yo no puedo hacer, pero las pretendo hacer porque el estándar es muy alto, pues no las voy a hacer, ¿no? Pues, hay cosas que no se pueden hacer y hay que tener claridad con eso. Entonces es evaluar. Perdón. Es evaluar, entonces, hasta qué punto una situación me genera tensión, estrés, angustia, y realmente por qué me genera esa tensión, estrés y angustia. ¿Cuál es esa situación crítica que me lo está generando? Hay cosas que yo no puedo cambiar, hay cosas por las que no puedo pasar, hay procesos que no puedo tumbar, o que no puedo derribar, o hay procesos en los que no puedo intervenir. Entonces, ¿hasta dónde llego? También es un asunto de evaluar hasta dónde puedo llegar, hasta dónde voy y hasta dónde empieza el otro. Y también tiene que ver un poco con la empatía y con la comunicación. Llegamos entonces a la empatía. Tiene que ver también con el asunto de la comunicación asertiva y todas las otras que hemos mencionado. Lo dije ahorita, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Aún reconociendo esas diferencias pues que se ven tan marcadas, pero que sirven para mejorar esas relaciones interpersonales. La empatía ayuda a fomentar comportamientos solidarios y, como lo mencioné, pues eso tiene que ver con las relaciones interpersonales, comportamientos solidarios, sobre todo como ciudadanos, que a veces no pensamos hasta dónde puedo llegar yo y hasta dónde llega el otro, o cómo a veces vulneramos los derechos del otro, o a los otros vulneran nuestros derechos, ¿cierto? Que no hay un comportamiento solidario como ciudadanos y porque pasamos por encima del otro. Y realmente la empatía tiene que ver con eso, con ponerme en los zapatos de esa otra persona, ¿cierto? Pero yo debo tener claro que la otra persona tiene diferencias, yo reconozco esas diferencias y sin embargo comprendo cuál es la situación por la que esa otra persona está pasando. La empatía, al igual que la comunicación asertiva y efectiva, sobre todo el tema de asertividad, son temas de los que poco sabemos, pero de los que mucho se habla. Y la asertividad tiene que ver con decir las cosas en el momento justo, en el lugar ideal, como lo mencionamos ahora relacionado con la empatía, pero también yo digo las cosas en el momento justo, en el lugar ideal, pero me pongo en los zapatos del otro y me controlo y manejo las tensiones y manejo el estrés y tomo decisiones. Y seguimos en el asunto de que una está relacionada con la otra. Yo diría que las habilidades para la vida que hemos trabajado, esta habilidad de relaciones interpersonales es fundamental. Porque tiene que ver ya no solo conmigo, sino con la otra persona, ¿cierto? Ya traspasa lo que yo pueda sentir, porque ya tiene que ver con el asunto del otro. Por eso estamos mencionando que las relaciones interpersonales como habilidad implica inteligencia afectiva y la capacidad de interacción. Implica que yo me conozca, saber hasta dónde puedo llegar, un poco conocer quién es esa otra persona y mirar hasta dónde puedo relacionarme con esa otra persona según lo que pueda encontrar. Las relaciones interpersonales son fundamentales para el trabajo en equipo, para la comunicación, son fundamentales en el tema del liderazgo y en otros temas que son importantes. Imaginémonos nosotros si no tuviéramos esas relaciones interpersonales, si no tuviéramos esa capacidad de vincularnos con el otro, si no tuviéramos esa capacidad de relacionarnos con el otro y que no haya asertividad o empatía, por ejemplo, creo que sería pues un caos. Las relaciones interpersonales siempre deberían trabajar por el bien común, se supone. Y también está estrechamente relacionado con el manejo de mis emociones y sentimientos, porque en la medida que yo me conozco
controlo mis emociones y mis sentimientos, en esa medida puedo relacionarme de la mejor forma con el otro sin agredirlo, más bien en términos propositivos. Esta es otra habilidad para la vida que nosotros debemos evaluar, y es la solución de problemas y conflictos. Más porque estamos inmersos en una cultura donde el conflicto siempre se ve como una amenaza, como lo peor, como un caos, y no lo vemos como una oportunidad para mejorar algo. Siempre nos lamentamos sobre ese conflicto, sobre ese problema, sobre esa dificultad, pero no lo vemos como una oportunidad. ¿Para qué está ahí? ¿Cuál es el aprendizaje que yo debo tener ante esa situación problemática que se presenta? ¿Cuál sería la forma adecuada para poderla resolver? Y mencionamos pues que la solución de problemas y conflictos promueve valores, el tema de la axiología, el asunto de los valores, de respetar al otro, el asunto de la responsabilidad, el asunto de que somos diferentes, de la equidad, de la inclusión. Es ver los problemas como una posibilidad de aprendizaje, como una posibilidad de adquirir experiencia, no como una amenaza, como un conflicto, como que ahí se terminó el proyecto de vida. Todos tenemos dificultades y uno constantemente en su diario vivir tiene que estar resolviendo esos problemas y esos conflictos constantemente. Lo mencionaba, toma decisiones. ¿Cuál es el conflicto? Me tengo que levantar, toma decisiones. Tengo que desayunarse. ¿Cuál es el conflicto? Tener que desayunar, tener que tomar esa decisión. ¿Es un problema? No es un problema. Estamos tomando constantes decisiones. Estamos solucionando problemas cada instante. Se dañó algo, pasó algo. Problemas y conflictos siempre. Pero siempre se busca la forma de resolverlos. Y a veces no nos damos cuenta como de tantas cosas que siempre hay obstáculos y las resolvemos y las resolvemos y las resolvemos. Siempre pasamos eso por alto, pero no hacemos una evaluación de es como respondí a esto, ¿cierto? O como solucioné esto de la mejor forma. Todas esas cosas. ¿Quiénes fueron las personas que me apoyaron en una determinada solución del problema? ¿Cuál fue el contexto en el que se solucionó ese problema? Siempre hacer como esa evaluación. Solución de problemas y conflictos estamos relacionados con manejo de tensiones y estrés, y toma de decisiones. Y control de emociones y sentimientos también tiene una estrecha relación. El pensamiento crítico. El pensamiento crítico a veces también se confunde, porque nosotros lo mencionamos como la habilidad para analizar la información y las experiencias de manera objetiva. Es reconocer y evaluar factores que influyen en actitudes y comportamientos propios y los demás. Es hacerle frente a las presiones externas. Implica estar mentalmente activo y tener una visión propositiva, proactiva. Ahí está la clave, pensamiento crítico. Visión propositiva, proactiva. El pensamiento crítico es la posibilidad de que yo pueda hablar de un tema o decir, por así decirlo, una crítica ante un tema determinado, pero en términos de proactividad. Crítico no es el que critica, o ese pensamiento crítico no es el que se dedica a criticar, a criticar, a criticar. Lo mencionamos, es un asunto de tener una visión propositiva y proactiva. Es realmente hacerle frente a esas presiones externas, pero de una manera lo más objetiva posible. Aquí lo que se busca en pensamiento crítico es también llegar a un asunto de objetividad. No es hacer una crítica o tener un pensamiento crítico, pero sin argumentos. Que el asunto es que podamos argumentar, que podamos tener claridad de por qué estamos haciendo esa crítica a,
¿cierto? Y lo mencioné, y lo he mencionado en varias ocasiones en términos propositivos, en términos proactivos, no en términos de destruir al otro, que eso no sería algo que aplicaría para en las habilidades para la vida, o autodestruirme con el pensamiento crítico, cuando me autocastigo o me lesiono con las palabras que pueda decirme. Eso no es tener un pensamiento crítico. Fundamental la objetividad. Bueno, vamos a mirar que dentro de lo que podemos concluir, que sería importante tener en cuenta, pues después de todo lo que hemos hablado, las habilidades para la vida no son nuevas. Realmente, si vieron, pues la estrategia viene de la OMS desde 1993, pero no se habían visibilizado, no se les había dado un nombre, no se habían potenciado, y pues, a raíz de esa experiencia en el tema de educación, pues se decidieron fortalecer. Son tan antiguas como nosotros mismos, porque para hablar de habilidades para la vida tenemos que hablar de humanos. Entonces, mire, ¿de dónde viene? ¿Cómo hacían para relacionarse, para comunicarse? Todo eso tiene que ver con habilidades para la vida. Están relacionadas, tienen que ver con esa forma como nos relacionamos con el otro, tienen que ver con esa forma como nos relacionamos con el entorno social, tienen que ver con el tema de salud mental, ¿cierto? Que posibiliten un equilibrio emocional, una estabilidad emocional. Todas las personas, absolutamente todas las personas, en diferentes edades la usan, y a diario, se los mencioné, estamos en constante toma de decisiones, nos enfrentamos a múltiples emociones, nos relacionamos con el otro constantemente. Entonces están edades diferentes y en constante uso. Y cada vez obviamente se reconoce la importancia de incluirlas como parte de diversos programas educativos dirigidos a niños, niñas, adolescentes, tanto en la escuela como en otros escenarios que lo mencioné pues ahorita. Fundamental trabajar el tema de habilidades para la vida en niños y niñas y en adolescentes, que es una forma de que ellos conozcan la estrategia, de que ellos empiecen a implementar la estrategia, sobre todo con niños y niñas, y se ha hecho el trabajo de implementarlas, de que los niños y las niñas las conozcan, sobre todo el que es primaria, y han sido procesos exitosos. Aunque hay otras formas de clasificar las habilidades para la vida, la propuesta pues de la Organización Mundial de la Salud ha logrado un reconocimiento amplio porque es bastante flexible. El tema de habilidades para la vida, pues como lo mencioné, tiene aplicabilidad universal, es decir, es transversal a muchas situaciones problemáticas que se presentan y se trabaja desde un tema más de prevención. En la medida que yo pueda conocer esas habilidades para la vida, en esa medida puedo tener herramientas para vivir mejor y posibilito pues una calidad de vida adecuada. Pues esta no es un taller para ustedes, pero sí es como un asunto de una reflexión, ¿cierto? ¿Para qué nos sirven las habilidades para la vida? La idea es que podamos pensar para qué nos sirven. Si nosotros, y los mencioné creo que al inicio, que vamos a hacer una lista de chequeo de cada una de esas habilidades para la vida, cuántas cumplimos, cuántas no cumplimos, podría ser una forma de evaluarlo. En mi contexto social, en mi familia, en el trabajo, cómo aplican, cómo no aplican. Obviamente tiene pues todo un soporte teórico, muchas experiencias relacionadas con el tema de habilidades para la vida, como una estrategia transversal, y pues está directamente relacionado con todo lo que tiene que ver con proyecto de vida. Es el asunto de evaluar mis herramientas con las que yo cuento,
fundamentar mi historia de vida. Y como lo mencionamos al inicio, ¿cierto? Son las fortalezas, debilidades y potencialidades, que tiene que ver un proyecto de vida con esas habilidades para la vida, hasta dónde llego, para dónde voy, todo ese tipo de cosas que yo debo tener presente para trabajar estas habilidades para la vida y para construir mi proyecto de vida. Si no hay un proyecto de vida, si no hay un direccionamiento de mi vida, probablemente entonces se presentarán las situaciones problemáticas, si no hay una comunicación afectiva o afectiva. Y cuando hablo de esas situaciones problemáticas, entonces ya estoy hablando del tema de consumo de sustancias psicoactivas, violencia sexual, intrafamiliar. Estamos hablando también de un poco de el tema de ideación suicida. Podría ser. Si yo tengo adecuadas habilidades para la vida, probablemente no haya una ideación suicida, probablemente. Pero siempre pues uno entra a evaluar el caso por caso, pero se trabaja habilidades para la vida como una estrategia transversal y como una estrategia de prevención fundamental en todas sus problemáticas psicosociales. Bueno, aquí queda mi correo electrónico por si tienen alguna información. Nosotros aplicamos estas habilidades para la vida en el tema de salud, en el contexto social, en el tema de educación, con niños, niñas, adolescentes, nosotros también. Les mencionaba, pues, y les reitero el asunto de que debemos hacer una lista de chequeo y evaluar cuáles tenemos, cuáles no, cuáles debemos fortalecer. No nos ayuda a, no es un requisito de la otra, pero sí es fundamental tener presente que, aunque no es un requisito de la otra, están directamente relacionadas. Bueno, el asunto de las competencias ciudadanas con relación al tema de habilidades para la vida, pues claro, competencia ciudadana está directamente relacionada, y es que aquí el asunto es evaluar el yo que tengo, yo hasta dónde llego, cómo puedo hacer para no pasar por encima del otro. Y ahí estamos hablando del tema de competencias ciudadanas y relaciones interpersonales. Las habilidades para la vida son individuales, tienen algunos aspectos que tienen que ver con el otro, pero son de carácter individual. Y lo menciono, es poder saber hasta dónde voy, quién soy, hasta dónde voy, cómo evito pasar por encima del otro, cómo me relaciono mejor con el otro y cómo hay una adecuada comunicación. Por acá leo. Sí, es importante, entonces por aquí hacen una reflexión de que es importante conocernos, conocer nuestras fortalezas, hasta dónde podemos llegar, cómo podemos evaluar qué tantas habilidades para la vida tengo. Y yo los invito a que ustedes mañana o ahora, en sus hogares, en sus trabajos, en sus colegios, en sus universidades, donde estén, empecemos a mirar cómo es el asunto de las habilidades para la vida con esas personas que nos estamos relacionando. Hasta dónde llegan ellos, hasta dónde llegamos nosotros. ¿Qué tenemos, qué no tenemos? ¿Qué podemos potencializar? ¿Qué tanto me conozco? La empatía, se los mencioné, fundamental la empatía, fundamental la asertividad. Todo ese tipo de cosas debemos evaluar y empezar a trabajar el tema de habilidades para la vida en los contextos en los que estemos, en salud, en educación, en la parte social, en la universidad, en el trabajo, donde sea. Empezar a trabajar el tema de habilidades para la vida, sirve mucho. Son sencillas, no es una cosa supremamente elaborada, todos las tenemos. Empezar a hacer campañas, esta semana trabajamos X habilidad, la próxima semana otra habilidad, y nos damos cuenta que todos lo tenemos, y que la idea es visibilizarlas, fortalecerlas. La idea es que podamos entender que hay situaciones a las que yo puedo llegar
y hay situaciones a las que no puedo llegar. También como el asunto de hasta dónde puedo y hasta dónde no. Bueno, ¿qué tan humano es controlar emociones? Claro, es que debemos controlar las emociones. Realmente quienes no controlan emociones podríamos decir que son los animales. Nosotros los humanos tenemos la capacidad de controlar las emociones. Lo que pasa es que a veces tenemos reacciones un poco primarias donde no hay ese control, pero nosotros sí tenemos la capacidad. Simplemente haga el ejercicio. Cuando sienta algún tipo de malestar o de ira, no se enganche en la emoción. Respire profundo y analice. ¿Por qué tiene esa emoción? ¿Se la generó otro? ¿Fue una situación? Si se la generó otro, ¿por qué usted se dejó enganchar? ¿Fue una situación? ¿Pero realmente la situación la puede controlar o no la puede controlar? ¿Hasta dónde usted puede sentir cierta incertidumbre e impotencia? Y eso es lo que lo lleva a sentir esa emoción. Pero es porque no encuentra una solución, pero hay cosas que uno debe tener claro y que no tienen soluciones. Pero a veces buscamos y buscamos y buscamos, o nos quedamos ahí. La idea es que miremos, y lo mencioné, balanza. Fundamental esa balanza de qué cosas tengo, qué es beneficioso para mí y hasta dónde puedo llegar. Y qué cosas no me benefician para ese control de las emociones, para esa toma de decisiones, porque además están directamente relacionadas. Por acá preguntan programa o curso en el cual podría fortalecer las habilidades para la vida, pero no sé porque yo no mencioné ningún curso. Las habilidades para la vida las podemos encontrar en internet. Yo estoy mencionando de las acciones que nosotros realizamos en el tema social y en el tema de salud, por eso pues, lo hablo tanto, porque talleres, actividades que realizamos desde la Secretaría, Salud, Educación, Inclusión Social y Familia, las universidades, las instituciones de educación superior, todos venimos trabajando el tema de habilidades para la vida. De hecho, algo que se me escapaba es que la estrategia de habilidades para la vida viene de la Organización Mundial de la Salud, como lo mencioné al inicio, pero en Colombia es adoptada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Y el Ministerio de Salud y Protección Social, en muchos de sus documentos, en muchos de sus abordajes, tienen que ver con el tema de habilidades para la vida, porque ellos en Colombia lo avalan y dicen, sí, nosotros vamos a trabajar el tema de poco de prevención sobre habilidades para la vida. Entonces, ¿el éxito de las personas depende de las 10 habilidades desarrolladas en la vida? Sí, es fundamental evaluar y mirar cuántas de esas habilidades tenemos. Y probablemente si podemos, pues que no tengamos las 10, pero si al hacer la lista de chequeo superamos un porcentaje alto, con seguridad que vamos a tener una buena calidad de vida. ¿Cómo trabajar lazos sociales con los estudiantes cuando la mayoría de contextos sociales familiares son violentos? Pues mira, aquí es fundamental, independiente si es niño, niña, adolescente, joven, hombre, mujer, adulto o no, cuando uno trabaja el tema de habilidades para la vida, lo trabaja desde lo individual. En la medida que lo individual se fortalezca, probablemente lo social o lo grupal se fortalezca. Porque entonces ya hay trabajo en equipo, hay relaciones interpersonales y eso. Hay situaciones conflictivas en las familias de nuestros adolescentes, de nuestros niños y niñas, eso es claro. Pero la idea es que cuando trabajemos el tema de habilidades para la vida podamos crear un poco de impacto y tocar esas individualidades. ¿Usted está en un mundo violento? Sí, pero bueno, muéstrame un poquito de eso que usted sabe hacer, eso bueno que usted tiene, esa fortaleza que usted tiene. Está en un contexto violento, pero algo esa persona buena debe tener. Alguna de esas habilidades debe tener fortalecida, que a veces no se visibilice, pero algo debe haber. La idea es que se pueda fortalecer. Sí, hay un módulo que trabaja el tema de habilidades para la vida. A mí me fascina el tema de habilidades para la vida porque es que es un tema que no aplica solo para
realizar actividades en la parte psicosocial, en la parte social. Es que es un tema que aplica, como lo he mencionado ya varias veces, desde lo individual. Tenemos que evaluar primero nosotros qué tenemos, y desde ese asunto de evaluar qué tenemos, cómo lo podemos entonces empezar a replicar o aplicar, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer para que esas habilidades para la vida se visibilicen? ¿Yo puedo generar habilidades para la vida? Sí, claro, es que las habilidades para la vida son aprendidas. Yo las genero muchas veces solo con ser modelos adecuados o utilizarlos adecuadamente puede servir para generar habilidades para la vida. De ahí la importancia pues que nosotros lo utilizamos en los niños y niñas, empezamos a trabajar cómo es el asunto del autocuidado, ¿cierto? Que el niño y la niña se cuide, que respete al otro, que se comunique adecuadamente, que diga lo que siente de la forma ideal. Pero sí se pueden generar habilidades para la vida. Lo que pasa es que específicamente acá estamos hablando de habilidades para vivir mejor. Bueno, no sé qué otras inquietudes porque las he ido respondiendo. El tema es un tema, como lo mencioné, aplica a muchos contextos, a lo personal, lo familiar, lo laboral. Pero yo sí los invito a que hagamos esa reflexión. Aquí el asunto es académico, sí, pero también tiene que ver con el asunto personal. Mi proyecto de vida, dónde estoy, para dónde voy, qué tanto me conozco, cómo me relaciono con ese otro, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi papá, mi mamá. Empecemos por ahí. Ya después en el estudio, mis compañeros de estudio, mis compañeros de trabajo. ¿Qué tanta identificación tengo de esas habilidades para la vida? Y lo mencioné, las habilidades para la vida vienen de hace mucho tiempo. Nosotros las aprendimos muy pequeños, porque ustedes se dan cuenta, el relacionarse con el otro o con otras cosas uno lo aprende desde que está muy pequeño, pero si yo no las visibilizo, si yo no las tengo claras, pues por eso no las voy a potenciar. Y les recuerdo pues el asunto que me parece una buena posibilidad, hacer lista de chequeo, cómo soluciono los problemas, y me identifico cómo estoy con relación a ellas, y en esa medida pues también puedo evaluar cómo están los contextos en los que yo me desenvuelvo, en los contextos en los que estoy. Las habilidades para la vida es una construcción permanente y es el reto nuestro en aportar a la construcción de los niños, niñas y adolescentes y demás, claro. Y es lo que también he mencionado, o sea, empieza conmigo, con mi individualidad. ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? Yo qué es lo que tengo, qué habilidades para la vida poseo, cuáles son las que debo potenciar, y en esa medida poderla replicar a otros. El asunto no es engancharme con el otro desde sus emociones, desde su agresividad, desde su ira. El asunto es yo también cómo me puedo controlar, y yo me puedo controlar. Los invito, como les mencioné ahorita, a hacer el ejercicio. Ante un asunto de rabia, de ira, es pensar, ¿cuál es la habilidad para la vida aplica ahí? ¿Y cómo me puedo controlar? Respirar profundo primero y mirar la situación. Es un asunto que empezó por el otro, empezó por mí. ¿Por qué me generó eso? ¿O por qué el otro me está agrediendo? ¿Por qué yo me engancho en esa emoción del otro? ¿Por qué permito que el otro pase por encima de mí con su emoción? Porque yo me engancho ahí. Todo ese tipo de cosas son las que me permiten evaluar habilidades para la vida. Y realmente cuando nosotros trabajamos habilidades para la vida en los contextos social, salud, educación y eso, es una estrategia que siempre es exitosa, porque es que es confrontar al individuo con lo que tiene, con sus herramientas para vivir, con sus fortalezas. Y bueno, es claro que cuando uno se confronta, permite evaluar su proyecto de vida y poder determinar qué falta y qué no falta. Si usted mismo evalúa su proyecto de vida, se confronta con relación a las habilidades para la vida, sabe que hay cosas que tiene que fortalecer. Y a veces cuando usamos la palabra confrontar, no es un asunto de agredir, es un asunto de, bueno, evaluemos, miremos.
hasta dónde puedo llegar. Realmente hay soluciones, hay situaciones que puedo solucionar, hay cosas que yo puedo controlar. Hasta dónde llega pues el asunto de mi autocontrol. No sé si hayan más dudas o más inquietudes. El tema es un tema bien importante, porque es un tema, como lo mencioné, pues que requiere de todos, el aporte de todos, y fundamental, no doy de lo que no tengo. Si yo no tengo habilidades para la vida, con seguridad que si no tengo una buena cantidad de esas habilidades para la vida que mencionamos, con seguridad que mi proyecto de vida o mi expectativa de vida o mi calidad de vida pues probablemente no será la más no sé si la palabra sea adecuada, ¿cierto? Pero sí habrán ciertas dificultades porque yo no me controlo, no soy asertivo en lo que digo, vivo tensionado, estresado y hay cosas que no puedo solucionar y todo eso se convierte en una sobrecarga para mí. Y hasta donde estoy haciendo pues como esos altos en el camino, esos pares, hasta donde yo puedo identificar qué puedo hacer y qué no ante una situación problemática, que sería como lo fundamental. Pero también tiene que ver con quién soy yo, dónde estoy, para dónde voy, qué tanto me conozco. Es una cosa particular, cuando uno está en consulta o en alguna actividad y le pregunta a las personas uno a uno, bueno, ¿y quién es usted? Todo el mundo se presenta, sí, yo soy Liliana Ramírez, soy psicóloga, soy especialista, trabajo en no sé dónde, no sé cómo y no sé qué. ¿Y respondió a quién es usted? No, no respondió. Dijo que hacía, su nombre y eso, pero en esta sociedad, en esta situación que vivimos, esa es el responder quién es usted, quién soy yo. Cuando usted tiene que preguntarle por, bueno, cuénteme usted qué fortalezas tiene, cuénteme usted cuáles son sus cualidades, hábleme de usted, de su vida, de sus experiencias. He encontrado muchos, numerosos casos, diría yo, de personas que no pueden responder a ello. Y si usted le menciona habilidades para la vida, menos, porque no sabe, no tienen claridad. Esa es la invitación. Ahí queda entonces la presentación. No sé si hay más inquietudes. Pueden buscar habilidades para la vida. En Manizales se ha hecho un buen trabajo sobre habilidades para la vida. El Ministerio tiene varios documentos sobre habilidades para la vida. La Secretaría Seccional de Salud, la Secretaría de Salud de Medellín tienen también documentos sobre habilidades para la vida. Algunas instituciones han venido trabajando sobre ello. Ahí pueden encontrar mucha información. Si no hay más inquietudes, entonces ya gracias a ustedes por permanecer pues en este espacio, que pienso que fue un espacio más de reflexión a nivel individual. Bueno, muchas gracias.